Twinkle, twinkle, little star, star. How I wonder where you are. Estamos en la playa de Torimbia, en Asturias, empezando la plantación del bosque de la vida. Esta iniciativa es nuestra contribución a la reforestación del país y ha sido posible gracias a nuestros clientes y a Bosquia, nuestro colaborador.
Muy buenos días de nuevo y bienvenidos a Rally Streaming, bienvenidos a emitimos.com, 12:47 del mediodía de este día 15 de abril de 2023, segunda jornada de competición en la segunda prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, el Rally Berberecho de Noia. Y saludamos a Miriam, que está ahora aquí con nosotros, antes en el control de stop y ahora con nosotros porque vamos a ir innovando, vamos a ir modificando un poquito el contenido para ofreceros las declaraciones de todos los pilotos. Miriam, buenos días de nuevo, ¿qué tal? Buenos días, pues bien, ahora ya aquí en el parque cerrado, vamos a, bueno, el de reagrupamiento, vamos a esperar a que lleguen los pilotos al tramo de Mazaricos para luego poderlos tener aquí. Bueno, pues estamos viviendo unas bonitas luchas, una pelea bonita en varios aspectos y el primero que vamos a relatar, Miriam, es la clasificación del tramo número 5, Viruma Kayaks, que se ha disputado y es el tramo previo a este que estamos, Mazaricos, en la segunda pasada, el tramo de Cairo Metal. En el tramo anterior, como digo, en el tramo de Viruma Kayaks, el tramo número 5 del rally de 10 posibles, el Ecuador de la carrera hasta el momento, ha vuelto a hacer otro scratch, lo previsible, en todo caso, Víctor Senra y David Vázquez con el C3 World Rally Car 7:10:5, 7 minutos, 10 segundos y 5 décimas para el piloto coruñés que marcha con paso firme en el liderato, Miriam. Sí, hombre, Víctor tiene un coche superior, obviamente, y todos sabemos además de la calidad de Víctor como piloto, pero me sorprende el segundo tiempo de este tramo. Sí, bueno, no es sorpresa porque Paco va de menos a más y va siempre buscando encontrarse con el mejor feeling posible, pero antes de relatar, que ya lo descubres tú y necesitamos ir paso a paso, tenemos que decir que Víctor Senra ha empeorado poco más de 2 segundos con respecto a su primera pasada. Esto nos puede dar un poquito vida cuenta de bueno, pues el nivel de regulación que debe ir imprimiendo dentro del C3 para que, bueno, pues las cosas sigan su curso sin bueno, pues excederse con algún riesgo innecesario que ponga en peligro su liderato. Y como bien decías, segundo mejor tiempo para Paco Dorado, Francisco Dorado y Andrea Lamas con el Volkswagen Polo, que parece ser que ya están encontrando un poco pues, esa buena senda, y aunque se han impuesto por 82 milésimas a Alberto Meira y Abelino Martínez, bueno, pues parece que están encontrando ya su sitio, digámoslo así, dentro del clasificación. Sí, empiezan a sentirse cómodos, empiezan a sentirse pues ya un poco más parte del rally, y eso al final se nota y bueno, esperemos que continúe así para también ver un poquito más de lucha entre el segundo y el tercer puesto. Pues la verdad es que sí, estamos muy pendientes de esa lucha, pero de momento tenemos que relatar, como vemos aquí en la clasificación, que estos tres pilotos son los que ocupan los 3 primeros puestos después de 5 tramos cronometrados. Víctor Senra lidera, como decíamos antes, podemos decir con mano de hierro, 50 segundos y 7 décimas, es con mano de hierro. Lidera este Rally Berberecho de Noia 2023, 30 minutos 33 segundos han pasado dentro del coche la pareja coruñesa Víctor Senra, bueno, coruñesa Víctor de la Estrada, David Vázquez, en este caso, la pareja del C3 World Rally Car 30-33-8 han invertido en estos 5 tramos, quedan 5 por delante todavía para seguir disfrutando de esta bonita máquina que es, tengo que decirlo, miren, objeto de todas las miradas también. La verdad es que es una pasada verlo en los tramos, es una pasada verlo en el parque, todo el mundo se quiere parar, todo el mundo quiere una foto con él, y la verdad es que es un auténtico espectáculo. El segundo puesto, Alberto Meire y Abelino Martínez, Skoda Fabia Rally 2. Reseñamos la diferencia entre un Rally 2 y un World Rally Car. Todos los aficionados la conocemos, los menos profanos a esta disciplina, pues hay que decir que el World Rally Car pues es los coches de mayor categoría, de primera línea, digámoslo así, y los Rally 2 es la segunda categoría dentro del Mundial y también primera categoría aquí en el Campeonato de España, pero que cuando hay un World Rally Car pues siempre está un poquito relegado a esa
subcategoría, es coches de inferiores prestaciones. Pues bien, dentro de los Rally 2, Alberto Meira y Avelino Martínez se sitúan segundos de la general, 31 minutos, 24 segundos y 5 décimas, lo que hablaba antes, 50.7 de diferencia con el World Rally Car, y ese tiempo le sitúa en la segunda posición. ¿Qué pasa? Que esa segunda posición es segundo de la general, pero primero del Supercampeonato R5, que es el objetivo por el que pelea Alberto Meira y Avelino Martínez con los coches de su misma categoría. Y recordemos que el Supercampeonato R5 es un campeonato que se compite con los vehículos Rally 2, no entran los World Rally Car ni los de categoría inferior, con lo cual dentro de los Rally 2, Alberto Meira, que está segundo en la general, lidera ese Supercampeonato R5. Y la tercera posición, que a su vez es segunda posición para el Supercampeonato R5, es para Paco Dorado y Andrea Lamas con el Volkswagen Polo. A Alberto Meira y a Paco Dorado le separan tan solo 22.6. No entiendo yo que sea una diferencia demasiado amplia para predecir que está todo claro, faltando 5 tramos para el final. Hombre, yo creo que no, para nada, está todo dicho, queda mucho rally, nos queda todavía que se dispute este tramo de Mazaricos y toda la parte de la tarde, o sea que para nada, son 22 segundos que hemos visto muchísimas veces en muchos rallies remontarlos a muchos equipos. Desde luego que sí, queda mucho rally por delante, como suele decir, y es una máxima que aquí en los rallies se cumple mucho, ese refrán que dice hasta el rabo todo es toro, pues tendremos que ver el rabo del toro para saber cuál es el final, el desenlace final de esta segunda prueba del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. De momento, el podium, como queda: Senra primero, Meira segundo, Dorado tercero. Después, la siguiente categoría, un escaloncito más para abajo, Miriam, es la N5. Dentro de la N5, la Gara N5 Pirelli, que se disputa con los vehículos de la categoría propiamente dicha, la N5, también se incluyen la Copa Pirelli Driver Autia Top 10B. Es la misma categoría, o son dos plazas distintas para vehículos de la misma categoría. Y aquí se sitúan, como digo, el escalón siguiente, en la parte inferior, a los Rally 2, los vehículos N5. Aquí, hasta el momento, después de 5 tramos cronometrados, vemos que en la cuarta posición de rally, buena posición para un N5, acechando a los Rally 2 en el podium, tenemos a Jorge Pérez y a Miriam Vera, el equipo de Salceda, con el Suzuki Swift Sport, que, bueno, pues hasta ahora, después de 5 tramos cronometrados, están saliendo las cosas bien. Jorge ya decía que, bueno, pues que estaba encontrando un buen feeling, que se estaba encontrando mejor con el coche y que ya, bueno, pues las reacciones del coche eran predecibles. Hay que recordar que es la segunda carrera, tercera, si incluimos el rally de Cacabelos como prueba, como primer test, pero la segunda carrera de fuego real, la segunda carrera del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto para Jorge Pérez con el Suzuki, y de momento lo vemos bien adaptado, bastante cómodo y sobre todo en cuarta posición. Sí, él ya nos dijo antes en el control que, bueno, que ya se empezaba a sentir cómodo, que empezaba a volver a tener confianza en el coche y que ya empezaban, bueno, pues a tener ese feeling que realmente que habían perdido en Coruña, porque no se habían sentido nada cómodos y de hecho habían tenido que abandonar, y que, bueno, que ahora ya empezaban a ser pues ese equipo que iba a luchar por meterse ahí, y ahí lo vemos. Bueno, en imágenes estamos viendo, y esto tengo que comentarlo, porque es una cosa que table y me gusta que esto quede, y nosotros ponemos cara a esto, porque soy yo quien lo dice. Me parece lamentable la imagen que estamos viendo de pseudoaficionados al automovilismo deportivo, que son pseudoaficionados al automovilismo deportivo, todos estos que están cruzando el tramo después de que haya pasado el coche cero. Si esa situación de tramo es para que no se ponga nadie, no es para que pase el coche cero y se sitúe la gente. Esto es un déficit importante que tenemos que mentalizar a la gente de que es una situación de carrera, una situación del tramo en la que no se puede estar ahí. Y no podemos ser más papistas que el Papa, ni hacer caso omiso a la organización, ni esperar a que venga el coche cero para que en cuanto pase crucen y se sitúen ahí. Estos son pseudoaficionados, son gente, si me permitís la expresión, que sobra en los rallies, porque si ese sitio se pudiese ver público ya estaría lleno de público. Lo que no puede ser es que esté vacío porque no se pueda poner el público y esperemos a que llegue el coche cero para que se cambien. Pues bien, esa imagen no nos gusta decirla, pero la tenemos que contar, tenemos que decirla y tenemos que verla. Vemos la otra cámara en directo de Adri, pero tenemos que centrar la imagen en la cámara de Fer, porque es ahí donde van a aparecer los coches en primer lugar, y es ahí donde vamos a poder ver, en teoría, el dorsal número 1, Víctor Senra, que es el primero en aparecer en esa zona.
Miriam, hablamos de Jorge Pérez, hablamos también como cuarto clasificado del rally hasta el momento, primero de los N5, y hablamos también de Josito Lamela como quinto clasificado a 10.7 de Jorge Pérez. Josito Lamela, la verdad es que bueno, no nos sorprende porque realmente ya sabíamos la calidad de piloto que tenía y las manos que tiene, pero bueno, que está ahí, que llegar y enfrentarse a los grandes y estar ahí peleando con ellos, la verdad es que lo está haciendo de lujo y está haciendo un rally, tanto ese como el de Coruña, un rally espectacular. Bueno, pues sí, la verdad es que Josito Lamela también se está adaptando muy bien al Skoda Fabia N5. Problemas ayer con el acelerador del vehículo le impidieron rendir a gran altura. Hoy parece ser que ya recuperado con esas mejores sensaciones, pues está plantando batalla y queda mucho rally para pelear esa Gara N5 Pirelli y esa Pirelli Driver Autea Top 10 B. Después de esos dos N5 nos encontramos en la sexta posición a Luis Vilariño y a Quique Velasco, que con el Hyundai pues están intentando hacerlo lo mejor posible, sobre todo con un Rally 2 e intentar superar a vehículos de la inferior categoría, no exentos de problemas, tenemos que decirlo así, falta de adaptación, problemas también en el coche, están restando posibilidades a Luis Vilariño, bueno, pues posibilidades de poder alcanzar una mejor clasificación en este caso. Sí, Vilariño nos contaba que bueno, que ahora que ya había solucionado los problemas, bueno, pues le faltaba solucionar el suyo, que era echarle un poquito más de valor, pero bueno, vemos que está empezando ya a escalar un poquito de posiciones y bueno, yo creo que también va a entrar al final un poquito en la lucha con Jorge y con Yago, con Lamela. Con Josito, sí. Bueno, pues Vilariño sexto, séptimo Alexis Vieitez, el becado de la Federación Gallega de Automovilismo, que se encuentra en la séptima posición, siendo tercero de los N5 y con un tiempo de 32.44, pues está a 20 segundos de la cabeza de la prueba, 20 segundos de la cabeza de los N5, por lo tanto, bueno, pues se espera también que haya una lucha que le permita competir con los líderes hasta ahora mismo de la N5, Jorge Pérez y Miriam Vera, que están situados en cuarta posición. Después, el octavo, el noveno y el décimo son Tinin Iglesias, Javier Ramos y Marcos Maceira. Se cierran los 10 primeros clasificados con esta clasificación. Muy pendientes estamos de la aparición en escena del C3 World Rally Car de Víctor Senra y muy pendientes de ver pasar ya pues ese primer coche por el salto. Os tenemos que pedir disculpas porque gracias a estos pseudo aficionados que tenemos aquí, que estáis viendo en pantalla, pues no podéis ver con la mayor nitidez posible el salto. Aquí tenemos que darle un tironcito de orejas a la organización, y es que los comisarios que permiten esto necesitan un curso de formación, porque en muchas otras ocasiones sí ponen mucho énfasis en situar a la gente, y aquí, que nos consta que hay comisarios justo enfrente donde estaban cruzando, pues en vez de hacer su trabajo de manera correcta, no sabemos si bien por dejadez o desconocimiento, pues han permitido que estos aficionados, pseudo aficionados, crucen y se pongan ahí de ese lado para, bueno, pues poniendo en riesgo la seguridad de este tramo cronometrado y sobre todo, repetirlo, han aprovechado a esperar que pasara el coche cero para cruzar, que eso es lo más lamentable que puede suceder en una prueba de automovilismo deportivo. Yo al final, Fran, tampoco creo que sea 100% cosa de los comisarios, que evidentemente el comisario tiene que decir que salgan, que probablemente se lo habrá dicho y se lo habrá repetido hasta la saciedad, pero esta gente que al final, lo que dices tú, que al final no son aficionados, al final no se hacen ni caso, y realmente ahí, si hubiese una patrulla de la Guardia Civil, pues probablemente no estarían ahí puestos. Y eso es realmente lo lamentable, que tenga que venir la Guardia Civil para decirles que salgan y que no le hagan caso al pobre comisario que está allí. Eso realmente es lo que se debería evitar, el que deberían enseñarles básicamente a la gente a que ese tipo de cosas y ese tipo de situaciones no se repitiesen realmente. Sí, pues la verdad es que, bueno, nos vamos a ahorrar los comentarios, pero aquí la organización tiene un debe, y seguramente la Federación Gallega de Automovilismo, a través de esos cursos de formación que tanto prometen, no solo para comisarios deportivos oficiales y demás, sino también para comisarios de ruta, que deben aprender a valorar el riesgo y a saber que si una zona no se puede ocupar, pues no debería ocuparse. Vamos a pasar página y vamos a centrarnos en lo deportivo, porque además de la clasificación general provisional, también tenemos una clasificación en la Top 10C.
que, bueno, porque la Top 10B, ya sabéis, como hemos relatado hace un momento, que son la Copa N5 en este caso. Jorge Pérez está primero, Josito Lamela segunda, 10.7. Ahí tenemos a Víctor Senra ya en el tramo cronometrado. Y ahí lo tenemos ya en la cámara de Adri. Haciendo ese paso efectivo por ese cruce maravilloso. Ahora deberíamos tener conectado a Miriam ahí en ese control de stop para saber qué nos dice Víctor, porque a Miriam la tenemos aquí, porque después de este tramo cronometrado sí que vamos a poder hablar con ellos con una mayor claridad en este caso. Bueno, Víctor Senra, lo tenemos ahí ya, estamos esperando a los tiempos. Lo que decía, Jorge Pérez lidera en N5 con Lamela y Vieitez. Ahí pegaditos a nada, 20 segundos entre los tres. Y dentro de la Top 10C, que también me gusta relatarlo, Manu Souto es primero, David Rivas a 1.2, va recortando ahí David Rivas todo lo que puede para intentar auparse al liderato de esta Pirelli Driver Autia Top 10C. Y tercero es Rubén López y Damián Otón, el equipo de Sarria. Bueno, Miriam, muy pendientes ya de nuestro tramo, el tramo número 6, el tramo de Mazarico. Estamos muy pendientes de que aparezcan los tiempos. Vaya salto, vaya espectacularidad la de Alberto Meri y Abelino Martínez, que les hemos visto volar por Mazarico. Y ahora en este cruce, bueno, pues de manera más efectiva, muy pendientes también de los tiempos, y sobre todo hay que poner en valor el rendimiento que está ofreciendo el equipo vigués, que está, bueno, pues buscando siempre los límites, apurando a tope, no relajándose y sobre todo no dejando claro que, bueno, aunque Víctor tenga un coche superior, hay que dejarlo ya por sentado que puede ganar, plantando batalla. Sí, plantan batalla, no bajan los brazos en ningún momento y no, yo creo que no ven el coche que tiene, sino realmente ven que están luchando por algo, y les da igual que Víctor venga con un C3 que venga con el coche que venga. Ellos están ahí luchando contra él y la verdad es que, bueno, lo están dando todo. Sí, sí, la verdad es que sí, estamos muy pendientes de los tiempos, a ver si la página de tiempos se actualiza ya y podemos ver directamente qué registros tenemos en la... Mientras tanto, Francisco Dorado y Andrea Lamas, Yang Imagen, en los saltos de Mazaricos, 58.4 para Víctor Senra, y vamos a ver en la tabla de tiempos que ha hecho en la primera pasada, 7.58.1, nada, 3 décimas peor que en esta segunda pasada. Miriam, parece que, bueno, aunque se haya dejado, aunque haya empeorado en el otro tramo, puede ser también las condiciones o cualquier cuestión, pero aquí hemos visto que no ha bajado demasiado el ritmo. No baja el ritmo. Víctor no le gusta en ningún caso no perder, sino ya no tan siquiera ni que se le acerquen, entonces él va a mantener el ritmo hasta el último segundo, evidentemente sin tomar riesgos, porque es un tío muy inteligente, pero no va a permitir ni que se le acerquen. Sí, y lo que estábamos hablando, Alberto Meira, 8.11 en la primera pasada, 8.09 en la segunda, a ritmo, a tope, empujando, intentando no buscar esa relajación que es la que te hace cometer errores, Miriam, y sobre todo disfrutando dentro del coche, porque cuando tienes claro que tienes que arriesgar y tienes que ir concentrado es cuando más disfrutas dentro de un coche de carreras. La verdad es que a Alberto se le está notando muchísimo que cada vez va muchísimo más a gusto con el coche. Ya el año pasado se le veía a gusto, pero estas dos carreras de este año la verdad es que las está abordando, que están haciendo unas carreras espectaculares, que yo creo que si fuera Víctor con un coche como el de Alberto, pues probablemente estarían ahí en los tiempos, así que no se le puede pedir más. Pues sí, verdaderamente sí. Vamos a ver si podemos bajar un poquito el retorno de la cámara de Fer, porque, bueno, pues lo que decíamos antes, no vamos a redundar en esas cuestiones. Mientras tanto, el tiempo de Paco Dorado también 8.14.4, sensiblemente inferior al de la primera pasada, en la que invertía 8.16.0, con lo cual pues esto nos da vida cuenta de que los perseguidores de Víctor están forzando, están apretando y se están encontrando más cómodos. Alberto ya lo hacía desde las primeras jornadas de ayer, en la que incluso conseguía batir
a Víctor Senra en el tramo espectáculo, por muy poquito, pero conseguía batirlo, y aquí no está bajando el ritmo y Paco vemos que está encontrando más cómodo, aunque la diferencia con Alberto Meira en este tramo han sido 5 segundos y 2 décimas, con lo cual Senra scratch, Meira segundo a 10.7, Dorado tercero a 15.9. Los 3 primeros clasificados hasta el momento, Senra, Meira y Dorado. Senra lidera, Meira ya a 1 minuto, 1 segundo y 4 décimas y Paco Dorado a 1.29.3. Hasta el momento da la sensación de que se está asentando la clasificación. Sí, se está asentando la clasificación. Evidentemente falta mucho rally todavía. Aún no podemos dar nada por hecho, pero lo que sí es que Paco también se está viniendo arriba, que está cogiendo esa confianza que tenía perdida y se está acercando a Alberto. Evidentemente aún le queda, pero bueno, que no podemos quitar que Alberto, ¿sabes? Darle la segunda posición a Alberto todavía, porque Paco no se va a relajar tampoco. No, desde luego que no. Estamos viendo ahí a la siguiente de los contendientes, el equipo Pradocar Multimarca, otro de los patrocinadores de esta retransmisión deportiva, Dani Montoto y Michael Márquez con el Peugeot 208 R5, que bueno, pues está rindiendo y está disfrutando, como nos decía, ¿no? Ellos decían, no vimos aquí a ganar ni a pelear por ello, pero sí a disfrutar y a buena fe que lo están haciendo con ese salto y con ese disfrute dentro de un vehículo que aunque no sea de la última hornada dentro de los R5, no deja de ser un R5 y no deja de ser un coche divertido y para disfrutar. Hombre, es que al final realmente si vas a un rally y vas a disfrutarlo, lo están haciendo para ellos, o sea, están disfrutando, se lo están pasando estupendamente y a ver, realmente ni están tomando riesgos, pero sí que lo están disfrutando muchísimo. El siguiente tiempo que tenemos ya en la línea de tiempos, en la página de tiempos del rally, es el de Javier Ramos y Alex Moure, 8.25.2 a 26 segundos y 7 décimas del mejor tiempo de Víctor Senra. Sí podemos compararlo un poco para que sean a monturas iguales con el de Dani Montoto, que es 8.37.6 a 12.4, 12 segundos y 4 décimas mejor Javier Ramos que Dani Montoto, entre dos pilotos que, bueno, pues vienen aquí a disfrutar. En el caso de Javier Ramos, pues a preparar también un poco el Rally do Cocido, que es la semana que viene y que, bueno, pues es el rally de casa y es un rally en el que tiene muchas esperanzas puestas para poder hacerlo bien delante de su público, de su gente también. La verdad es que para Javier es un rally que le sirve a modo de test. Su rally está la próxima semana y es donde quiere darlo todo, porque es el rally, al final es el rally de su casa. Y tenemos ahí a Dani, lo tiene ahí bastante, están ahí luchando. Sí, bueno, con Dani la cuestión que hay es que, bueno, pues está dentro de la modalidad de Super Rally, porque, bueno, ahí tenemos a 306, a Manolo Senra, vamos a escucharle. La verdad es que es una delicia poder escuchar este coche, ese sonido celestial que se te mete en el cuerpo, te pone los pelos de punta, el engranar marchas en ese 306 Maxi, único en Galicia, pilotado por una persona única en el mundo. Yo siempre lo digo, historia viva del automovilismo deportivo de Galicia, un hombre más que querido, más que respetado, un hombre que, bueno, pues como anécdota podremos contar que asistiendo a pruebas espectáculo de otras comunidades autónomas, existiendo y habiendo pilotos mundialistas en esas pruebas, todo el mundo quería una foto con Manolo Senra, todo el mundo quería sacarse una foto con el 306 porque, aparte de historia viva del automovilismo, es una persona querida y respetada por todo el mundo y tenemos la gran suerte de poder seguir disfrutándolo en las carreras automovilísticas que vivimos aquí en Galicia, tanto en la montaña como en los rallies en los que se prodiga. Otro que es puro espectáculo, Javier Ramos Grille, otro de los hombres que brilla con propia, otro de los hombres que eran muy esperados dentro del campeonato gallego. Llevaba 6 años desde el último accidente con el Sierra sin poder aparecer y cuidado porque está muy cerquita José Lamela y Néstor Casal. Aquí vemos que Grille no sé si iría dejándose demasiado tiempo por ahí agradando a la gente. Grille su cometido, y era lo que nos contaba,
pasarlo bien y disfrutar. También, evidentemente, cuando te subes al coche, te pones el casco, aparte de disfrutar, pues bueno, al final te entra ese gusanillo, ese pique y al final quieres quedar arriba, lógicamente, aunque quieras hacerlo pasar bien a la gente y aunque no vengas a pelearlo, al final te entra ese gusanillo y quieres lucharlo. La verdad es que sí, sobre todo el gusanillo de hacer carreras, pero bueno, él te decía a ti, cuando me subí en el Clio, perdí el tiempo con el GT Turbo y cuando me subí al Sierra me di cuenta de que perdí el tiempo con el Clio, ¿no? Que donde se disfruta, donde se pasa bien es en el Sierra, derrapando, disfrutando, levantando el aplauso y el ánimo de la gente, que es realmente para lo que se gastan el dinero pilotos amateurs como Javi Grille, que se invierten una cantidad de recursos increíbles en poder agradar a la gente y competir y sobre todo pues dar un buen espectáculo. Ya dijo que él iba a que él iba a gastar las ruedas, que ya había gastado las del primer bucle de la mañana, que ahora seguramente habrá gastado las del segundo bucle y así va a ir a rueda por bucle, seguro. Bueno, seguramente tiene mucho que gastar porque la tracción trasera de ese coche hace que el desgaste de neumáticos sea evidente. Ojo porque tenemos la primera incidencia de carrera, ojo porque no está Luis Vilariño y Quique Velasco con el Hyundai. Nos falta en la imagen y por línea interna nos comunican que ha tenido un pequeño golpe, una pequeña salida de carretera sin consecuencias, parece ser, pues, las primeras informaciones que tenemos, y esto hace que el piloto de Palas de Rey no pueda continuar de momento en el tramo cronometrado. Ya está fuera de su sitio, ya está fuera de donde debería pasar y mucho nos tememos que a lo mejor esta salida de carretera pueda llevar al abandono al equipo mitad gallego, mitad asturiano, que este año con el Hyundai se han enrolado la manta a la cabeza para poder estar en las citas del campeonato gallego de rallies de asfalto. Vemos coches muy seguidos. Mira, ahí tenemos a Vilariño. Al final fue un escarceo que ha hecho que pudiese volver en este caso. No ha abandonado, no ha sido nada y da la sensación por las imágenes que estamos viendo que el coche pues tampoco tiene un golpe muy grande. Lo que sí es que no venía dentro del tiempo en el que tenía que venir, con el dorsal número 4. Evidentemente está pasando pues fuera de su sitio, con lo cual pues ha perdido tiempo, seguramente pues con algún pequeño escarceo, alguna pequeña salida de carretera que le ha hecho volver más tarde de lo habitual. Miriam, vamos a repasar los tiempos porque estamos muy pendientes de que los demás pilotos del certamen pues se le adjudiquen los tiempos en este tramo. Nada, Luis, muy contenta por interna, que nada, que se salió y se quedaba un poco en la lama patinando y que no daba salido, pero que nada, que salió, que recuperó y que ya está. Bueno, pues una lástima porque el piloto de Palas de Rey estaba intentando pelear por mejorar sus prestaciones dentro del certamen y esa salida de carretera no hace más que retrasarle más todavía y al final, una lástima, aunque continúa en carrera, tenemos que decir, continúa en carrera y eso pues es una buena noticia para el espectáculo, es una buena noticia para todos y veremos a ver en la mitad de rally que queda, estamos en el Ecuador todavía, cuáles son las prestaciones del piloto de Palas con el Hyundai, qué es lo que nos puede ofrecer y si es capaz de remontar, porque con esa salida de carretera estamos viendo en los tiempos que se ha caído a la 10ª posición, ha perdido 4 puestos y ahora con esa pérdida en el tramo que le ha supuesto pues invertir 16 minutos y 55 segundos en este tramo, cuando Víctor Senra, por ejemplo, ha hecho 7.58, más del doble de tiempo, ha perdido pues unos 7 minutos en esa salida de carretera y ese tiempo de 16.55.4 que ahora mismo le mete en la posición número 12 del tramo, pero que seguramente bajará mucho más, le va a hundir en la clasificación. De momento le sitúan en la posición número 11 y a medida que van pasando pilotos, pues seguirá bajando puestos en la clasificación. Muchos nos tememos que esos 7 minutos son un lastre demasiado grande para intentar recuperar sensaciones e intentar recuperar posiciones dentro del rally y seguro, pues a partir de ahora se lo podrá tomar como una parte de test más para la siguiente prueba, el Rally Mariña Lucense, Rally en Lugo, que es también su tierra donde va a querer
pues rayar a gran altura y mejorar sus prestaciones. Sí, la verdad es que estoy viendo los tiempos y a quien no veo es a Jorge y a Miriam. No sé si no lo estoy viendo bien, pero no veo a Jorge y a Miriam, no sabemos. No, Jorge y Miriam vienen detrás. Yo creo que vienen detrás de Sergio Cuesta. Sí. Vienen detrás del Suzuki. Deberían venir detrás del Suzuki. Vamos a verlo aquí en la lista de inscritos y automáticamente pues los tenemos aquí, sí. Los tenemos aquí, con lo cual no queremos alarmar a nadie y estamos tranquilos y muy pendientes siempre de todo lo que sucede. Lo que pasa es que la actualidad y el directo manda y estamos siempre, bueno, pues con un ojo en un lado, otro en otro y estamos pendientes. Pero de momento tenemos que esperar a ver imágenes para saber si pasan o no pasan. Ahí tenemos a Jorge y a Miriam, con lo cual venían detrás de Sergio Cuesta y vienen con un ritmo importante también. Da la sensación, así en la imagen, que no quieren dejar pasar la oportunidad de liderar, seguir liderando la Gara N5, la Top 10 Base, sobre todo también, bueno, pues rayar a gran altura, como lo están haciendo hasta ahora, con esa cuarta posición de momento. Jorge decía que los pilotos jóvenes pues que se tiraban un poquito más de lo que es capaz de tirarse él ahora, que él ya pues tenía la experiencia, pero que le faltaba ese arrojo, esa valentía que tienen los chavales, pero bueno, yo creo que está ahí luchando, que está peleando y que van a ser los chavales los que se tengan que tirar para cogerlo a él. Pues sí, la verdad es que hay que pelear. Bueno, Jorge dice lo de los chavales como si fuera mayor. Jorge es un joven más, joven, aunque sobradamente preparado. Nunca es demasiado viejo, sino es experto, pero los años no son bueno, pues de edad, sino de experiencia, y estamos muy pendientes de ese tiempo porque, bueno, las imágenes daban la sensación de que, bueno, pues venía con un marchamo importante y seguramente pues el tiempo reflejará, bueno, pues ese buen hacer que vienen haciendo, vienen marchando y vienen mostrando la pareja de Salceda dentro de la clasificación. Pues mira, ya tenemos el tiempo de Jorge Pérez, 8:21.5 para el Suzuki Swift N5, que se ve superado dentro de los vehículos de su categoría única y exclusivamente por José Lamela en este Casal con el Skoda Fabia N5, que son los únicos que son capaces de ser más rápidos en este tramo, concretamente 2.1 de diferencia, 2 segundos y una décima, recorta José Lamela a Jorge Pérez, con lo cual lo que habíamos hablado, los tres primeros clasificados, Víctor Senra, Alberto Meira a 1:01, a 1 minuto, 1 segundo, 4 décimas, y Paco Dorado a 1:29.3, conforman los tres primeros clasificados del rally. Cuarto, Jorge Pérez a 2:09 de la cabeza, pero primero de la Pirelli Driver Auto Totem Bay de la Gara N5 de Pirelli. Segundo, José Lamela, que recorta la diferencia, pasa de 10 a 8.5. Es el registro que ha arrojado este sexto tramo cronometrado del día de hoy, la segunda pasada por Mazaricos, en la que el Scratch de los N5, como digo, se lo ha llevado Josito Lamela y Néstor Casal. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, hablar de Josito Lamela. Nos brindó un par de temporadas con el DS3 verdaderamente increíbles, metiéndose con un dos ruedas motrices en lugares donde es muy complicado de estar, y sobre todo con el nivel que hay en Galicia para poder bueno, pues rayar a esa altura, y con un coche de inferiores prestaciones y con un dos ruedas motrices, pues siempre ha rayado a gran altura. Y ahora con ese cambio de montura, con ese N5 en este caso, bueno, pues segunda carrera, mitad de rally para ellos y plantando una batalla increíble. O sea que al final tenemos que reconocer, y ya lo sabíamos, pero tenemos que resaltarlo, que el nivel de pilotaje de José Lamela es impecable, tenemos que decirlo así. Sí, ya no, o sea, no nos sorprende realmente, porque ya es lo que decías tú, ya viene de hacer 2 temporadas brutales y estaba claro que cuando cogiese un coche de superior categoría también iba a estar ahí, que se iba a adaptar rápido. O sea, en Coruña ya estuvo ahí y ahora aquí ya estamos viendo que está marcando los mejores, está marcando scratch dentro de la Gara y que va a poder luchar por ese campeonato, estoy segura de ello.
Sí, desde luego que sí. Eso demuestra que, bueno, con coches pequeños anda bien, con coches medianos anda bien y, bueno, pues vamos a ver cuál es la performance que va a mostrar el bravo piloto de Skoda Fabia N5 dentro de esta temporada 2023. Esperemos que la suerte le sonría y que podamos seguir viendo grandes actuaciones del joven piloto que ahora mismo, bueno, pues está situado en la segunda posición dentro de la Gara N5, dentro de la Copa Pirelli Driver Autia Top 10B, que es José Lamela y Néstor Casal. Como hemos dicho, que los 3 primeros clasificados ya los tenemos más o menos de manera clarificada, nos vamos a la Top 10B. Como decíamos, líder de la Top 10B Jorge Pérez, segundo José Lamela a 8.5 y tercero hasta el momento está Alexis Vieitez y Cristian Álvarez a 23 de la cabeza, a 14.4 de la segunda posición. De momento están prácticamente en la misma posición en la que acabaron Coruña, terceros de la Gara, queda todavía medio rally por delante, y en Coruña acabaron octavos del rally, ahora mismo en la clasificación del rally están sextos. Tenemos que resaltar también el papel de Alexis, ¿no? Segunda carrera con un N5, experiencia en rallies. Bueno, pues la temporada pasada con un coche de serie, peleando en otras categorías que, bueno, pues son más complicadas y bueno, pues más difíciles de entender también para aprender. Y tenemos que destacar el papel de Alexis porque tengo la sensación de que está rayando a gran altura también con un coche nuevo para él. Alexis no se le puede poner ningún pero, ya el año pasado lo hizo de 10, por no decir mucho más. Lo ha hecho estupendamente. El año pasado, primer año en los rallies, gana su categoría, y este año segundo rally y está en la tercera posición, perdón, igual que estaba en Coruña. La verdad es que es... ¿sabes? No se le puede poner ningún pero. Adaptarse de venir de la montaña, la verdad es que es complicado. Al final tienes que ir con un copiloto, hacer ciertas cosas que tú en la montaña no hacías realmente, y ahora lo está haciendo, pero vamos, de lujo. Pues sí, la verdad es que lo está haciendo muy bien y tenemos que, bueno, pues poner en valor la carrera del joven piloto portugués que está destacando después de bueno, pues rayar a gran altura la temporada pasada. Ahí tenemos el equipo de Oroso Motorsport, ahí tenemos al Citroën C2 R2 Max de Manu Souto, de Laila Porta, que están jugando el Top 10C con David Rivas, que está peleando ahí y que, bueno, pues David está recortando metro a metro, kilómetro a kilómetro, todo lo que puede para intentar asaltar el liderato. Vamos a ver la clasificación dentro de esa Top 10C, dentro de esa Pirelli Driver Autia Top 10C, que está reservada a los equipos, a los pilotos de los vehículos máximo con motor máximo 1600 y con 2 ruedas motrices, con lo cual lo que decía, la Gara N5 está encabezada por Jorge Pérez, cuarto del rally, quinto José Lamela, quinto del rally, segundo de la N5 a 8.5, sexto Alexis Vieitez a 14 de la quinta posición, y está Tinin séptimo del rally a 19.5 de Alexis, que, bueno, pues seguramente también quiera plantarle cara y pelear por los puestos de honor dentro de esa clasificación de la Gara N5 y de la Top 10B, el bravo equipo junior de Ribadumia, que siempre raya a gran altura en todas las participaciones en las que se cuentan como habituales del campeonato gallego. Miriam. Sí, la verdad es que Bárbara y Tinin, o Tinin y Bárbara, lo hacen estupendamente, siempre están ahí, siempre están luchando, y se lo van a poner difícil a Alexis, porque van a estar todo el rato ahí luchando y arriesgando al máximo para intentar cogerlos y quitarles esa tercera posición. Bueno, pues sí, la verdad es que van a pelear e intentar darlo todo, y sobre todo lo que sí son garantías de espectáculo en este caso. Hay buen nivel para este equipo de Ribadumia y, bueno, pues siempre rayan a gran altura. Estaba viendo los tiempos de la Top 10, de momento Manu Souto y Laila Porta ya en el control de stop. El tiempo registrado del equipo Oroso Motorsport, 8.57.4, un tiempo sensiblemente superior al de la primera pasada, el scratch de
piloto David Rivas, que hizo 8.55.2. Si lo vemos en perspectiva, pues ha empeorado 2 segundos del mejor tiempo de Rivas, pero tenemos que verlo en la perspectiva de su tiempo de la primera pasada, 8.56.2 en la primera pasada, y en la segunda ha hecho 8.57.4, 1 segundo y 2 décimas peor, con lo cual, bueno, pues el liderato en juego, y vamos a ver si David Rivas es capaz de bajar el tiempo de este tramo y auparse al liderato a mitad de rally, lo que sería pues un golpe de efecto, porque verdaderamente, bueno, cuando te sitúas en el liderato de la prueba o de una copa a mitad de rally, bueno, pues dejas una declaración de intenciones permanente para intentar en lo que queda de rally pues atacar al máximo y sobre todo afrontar la última parte de carrera con opciones de victoria. Manu decía que no se sentía cómodo, que tenía problemas con los frenos, que le bajaba mucho el pedal, y a lo mejor también es un poco por eso por lo que ha empeorado el tiempo de la anterior pasada, y ahora vamos a estar pendientes de lo que hace David va a luchar hasta el último segundo por liderar esa copa. Pues sí, la verdad es que sí, va a luchar, va a intentar pelear y sobre todo va a ofrecernos un bonito espectáculo. Estaba buscando un poquito aquí dentro de la clasificación, que no quiero que se me vaya por si hay alguna variación. De momento no. Dentro de los 10 primeros está todo correctamente y estamos muy pendientes, estamos viendo el paso de los Top 10C, de los Pirelli Driver Autia Top 10C, esa copa para los R2, esa copa de las dos ruedas motrices que, bueno, pues estamos viviendo y estamos contando aquí en directo dentro del canal de Rally Streaming. Ya sabéis, podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, podéis entrar en YouTube, podéis darle a compartir nuestro contenido en la retransmisión de los rallies y así pues el mayor número de gente posible podrá ver todo lo que hacemos, al igual que podéis entrar en el YouTube de emitimos.com, que estamos compartiendo esta misión con nuestros compañeros de emitimos.com en el canal de YouTube para que, bueno, pues pueda llegar a la mayor número de gente posible y así que todo el mundo pueda disfrutar de lo que estamos viviendo aquí en Noia, en este día en el que las nubes aparecen y desaparecen, pero que de momento está respetando, incluso está subiendo la temperatura ambiente. Estamos notando ya un poquito de calor. Tú te has quitado la chaqueta, yo todavía no, con el ajetreo de todo el montaje y demás, pero estoy empezando a notar que me sobra ya, mire. Sí, no, ya se empieza a notar que la temperatura ya es otra, no es la misma que la de la mañana, que se levantaba así un poco fría y que ahora pues ya empezamos a tener un calorcito que bueno, que la verdad es que se agradece. Sí, bueno, pues se agradece esta temperatura y sobre todo se agradece que no llueva, que no caiga agua, que no venga el líquido elemento a, bueno, pues a ponernos aquí perdidos y a deslucir el espectáculo también. Y bueno, pues lo dicho, vamos a ver si tenemos ya los tiempos de esa Top 10C para poder actualizarlo y nos vamos a buscar esa clasificación de los dos ruedas motrices. Ojo, porque David Rivas vuelve a marcar scratch, vuelve a marcar el mejor tiempo dentro de esta segunda pasada de Mazaricos. Si antes hacía 8.55.2, ahora hace 8.51.8. Baja 4 segundos, le endosa 5.5 Manu Souto y lo supera en la clasificación provisional de la Top 10C, de la Pirelli Driver Autia Top 10C, con lo cual el scratch, el mejor tiempo para David Rivas y Diego Vázquez, 8.51.8, a 5.5 Manu Souto y Laila Porta, segundos en el tramo número 6, tercero Rubén López y Damián Outón a 9.3 de la cabeza y a 3.7 de la segunda posición. Dentro de la general, después de 6 tramos cronometrados, siempre estamos hablando de la Pirelli Driver Autia Top 10C. Cambio de líder. El equipo Rosso Motorsport cede la primera posición, baja un puesto y el que sube un puesto es el equipo de David Rivas, escudería RVS Motorsport. David Rivas, Diego Vázquez, que pasan a liderar
el apartado de la Pirelli Driver Autia Top 10C. 43-38-4 después de 6 tramos cronometrados. Souto es segundo a 4.2. Tercero, Rubén López y Damián Outón a 34.1 de la cabeza y a 29.9 de la segunda posición. Con lo cual, la cosa está apretada por arriba. Miriam, cambio de líder y bonito espectáculo también el de los R2, ¿no? El escuchar, meter marchas como escuchábamos ahora, aunque no sea un R2 propiamente dicho, sí es un artefacto de mucho cuidado el de Javi Sueiro, ese Citroën Saxo, un sonido que evoca tiempos pasados. Sí, la verdad es que no sé si sería correcta la frase de cualquier tiempo pasado fue mejor, pero la verdad es que los escuchas venir y te remueve algo por dentro que muchos coches de ahora no consiguen hacerlo, la verdad. Bueno, pues dentro de esa Top 10C seguimos viendo participantes, estamos muy pendientes de ver al resto de vehículos de esa Top 10C, que alguno de ellos se va colando dentro de los primeros puestos de la clasificación, aunque los primeros de la Copa pues ya da la sensación de que durante todo el día han estado asentados en esa posición, durante el día de ayer también, y da la sensación de que va a ser difícil que puedan batir ese 8.51 de David Rivas, que se está encontrando cada vez más cómodo dentro de esa clasificación, dentro de esa Pirelli Driver Autia Top 10C, que nos lleva a bueno, pues ver, vivir y competir una clasificación bonita dentro de este Rally de Noia, una clasificación bonita en la que esos pilotos de la Pirelli Driver Autia Top 10C, tenemos que decir que el líder, David Rivas y Diego Vázquez, siendo los líderes de la Copa Pirelli Driver Autia Top 10C, están situados ahora mismo, después de 6 tramos, en la posición número 12 de la general. Hay que tener en cuenta que es una buena posición y seguramente en lo que queda de carrera van a seguir mostrando una performance importante para intentar meterse entre los 10 primeros también. Seguro que lo van a luchar, van a estar ahí a tope dándolo todo. Y en cuanto al tema de Dani y de Manu Souto, se juntan dos cosas. David, perdón, siempre lo llamo Dani. De David y de Manu siempre se juntan dos cosas, que David se siente cada vez más y más cómodo con el coche, que era lo que al final era lo que necesitaba, y que Manu tiene ese problema. Entonces se le han juntado las dos cosas para que esa clasificación varíe y vamos a ver si Manu puede revertir ese problema ahora en la asistencia con el tema de los frenos y así pues poderle plantar cara y seguir teniendo esa lucha tan bonita que estamos teniendo. Pues sí, la verdad es que estamos teniendo una bonita lucha. Estaba estableciendo una comunicación interna con realización para ejecutar una serie de cambios y pasar ya a el siguiente paso, el siguiente movimiento que vamos a hacer, que va a ser pues otro que, bueno, pues vamos a relataros a continuación y que es importante. Miriam, vamos a dejar que te prepares. Mientras tanto, yo me voy a situar también mejor mientras que seguimos viendo a los vehículos de la Top 10C y a partir de ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es seguir viendo estos vehículos y sobre todo también recabar la información de los bueno, pues de los pilotos que van a llegar aquí a este parque de la Barta. Con esta configuración expuesta, vamos a dejar que Miriam se prepare, vamos a por línea interna perfectamente. En cuanto tengamos esa confirmación, pues, la narración, vamos a seguir adelante con la narración y además pues con los protagonistas de la prueba, que es a los protagonistas hemos de verlos
y bueno, pues narrar un poquito qué es lo que pasa, con lo cual estamos haciendo los cambios. Esto nos hace movernos de un lado para otro, nos hace ser itinerantes en este caso. Entonces vamos a dejar que Miriam se prepare y en nada estamos pues con el resto de los tiempos, sobre todo también muy pendientes del resto de las copas de la AMF y del volante FGA que tenemos que relatar para que bueno, pues todos sepáis cómo se configuran esas clasificaciones. Y hablando de clasificaciones, déjame relataros que, como digo, en esa Top 10C hubo cambio de líder, pasa a ser David Rivas, Manu Souto y Rubén López los tres primeros dentro de la clasificación, y ahora muy pendientes ya de la Pirelli AMF, porque después de que pasen el resto de participantes, vamos a tener bueno, pues a los contendientes de la AMF en carrera. Vamos a tener a los contendientes de la Pirelli AMF todos preparados y dispuestos para que nos ofrezcan un bonito espectáculo y sobre todo para que se puedan configurar las clasificaciones dentro del rally, porque dentro de esta clasificación de la Pirelli AMF, después de 5 tramos cronometrados, el líder sigue siendo Álvaro Pérez y Brais Mirón, los de Noya, que están liderando en casa, el rally de casa, y que vienen ya de competir a rayar a gran altura, llevándose la victoria dentro de la AMF en el Rally de Coruña, con lo cual son los líderes hasta el momento de esa copa que, bueno, pues pone en liza el distribuidor de neumáticos de competición de la marca italiana Pirelli para Galicia, AMF Motorsport. Y dentro de esa AMF, más que competida, como hemos disfrutado el año pasado con la AMF, este año seguiremos haciéndolo también con esa copa auspiciada por el importador de neumáticos de la marca italiana, pues Álvaro Pérez y Brais Mirón son profetas en su tierra, y eso es difícil de conseguir porque, bueno, en casa siempre pasan cosas y siempre, bueno, pues pueden uno no ser profeta en su tierra. Pues aquí lo están consiguiendo y están manteniendo a raya a Marcos Rodríguez San Román y a Unai Conde, que les distancian en 17.3 segundos con respecto a ellos la clasificación de la AMF después de 5 tramos cronometrados. Estamos muy pendientes de los tiempos del tramo número 6, este que estáis viendo en pantalla. Tercero es Dani Álvarez. Tercero es Dani Álvarez, que se suma a la lucha, está a 11.6 de Marcos Rodríguez San Román, con lo cual vamos a estar muy pendientes en este tramo de Cairo Metal, en este tramo número 6, en este tramo de Mazarico, de los resultados de la AMF. Ya veíamos en pantalla circular por el tramo a Pampi, ya veíamos en pantalla circular por el tramo al resto de pilotos, y tenemos a Marcos Rodríguez San Román, y vamos a ver cuáles son los tiempos que arrojan los pilotos dentro de esta Pirelli AMF, dentro de esta competida copa importador de neumáticos de la marca de neumáticos italiana, el distribuidor AMF Motorsport, dentro de la marca de neumáticos italiana, que tenemos ya el tiempo de Pampillón, pero no tenemos el tiempo de Álvaro Pérez y Brais Mirón. Si antes lo digo, antes no aparecen. Vamos a buscarlos por aquí. En el tramo número 5, Viruma Kayaks, sí registraban el mejor tiempo, y en el tramo número 6 no aparecen, con lo cual pues ya van a perder el liderato. De momento van a perder ese liderato porque el primer registro de tiempo lo tenemos en Pampillón y Alex Sampaio, con lo cual va a haber aquí seguramente también vuelco en el primer lugar es el de Álvaro Pérez y Brais Mirón, y los de Noya no están cumpliendo. Si antes lo decimos, antes pasa, y es que no es que seamos gafes, es que
lo decimos una y otra vez, hasta el rabo todo esto, y aquí no se puede dar por hecho nada hasta que se cierre la clasificación final. Scratch para Marcos Rodríguez San Román, que con esta baja tiene que situarse en primera posición de la Pirelli AMF, salvo que venga alguien a arrebatarle ese puesto, y segundo ahora mismo es Pampillón. Vamos a dejar que las clasificaciones se establezcan para buscar un mejor resultado y poder trasladarlo a todos vosotros. Bueno, pues como os decía, muy pendientes de esa clasificación de la Pirelli AMF, en la que echamos en falta, como digo, esa novedad a los locales, al Álvaro Pérez y Bryce Mirón, que con el Peugeot 106 no figuran dentro de la clasificación de este tramo número 6, con lo cual los líderes, que va a ser ese liderato que conservaban después de 5 tramos cronometrados, y ahora el líder pasa a ser Marcos Rodríguez San Román y Unai Conde, que lideran la clasificación. Muy pendientes también de Dani Álvarez, que este retraso como mínimo, no queremos decir abandono porque desconocemos si tenemos si ha sucedido esa cuestión o no, pero el retraso en el paso va a favorecer también a Dani Álvarez, que va a ascender una posición, y veremos si es capaz en este tramo de atacar, de afrontar, de pelear por la primera posición, y a lo mejor pues hasta puede haber una vicisitud que haga cambiar el registro y que ese liderato que ahora mismo provisionalmente ocupa Marcos Rodríguez San Román y Unai Conde, el aristócrata de los rallies, a la derecha de Marcos en el Citroën C2, pues puede ser efímero o puede mantenerse en el tiempo. De momento sí lo conservan, a falta de que llegue el piloto de Caldas de Reis, que es el que puede acechar ese liderato según los tiempos de los 5 primeros tramos. De momento, los 4 primeros registros, el scratch ha sido para Marcos Rodríguez San Román en este tramo número 6, 9 minutos 6 segundos y 3 décimas. Si lo comparamos con el tiempo de la primera pasada suyo, mejora 2 segundos, pero no consigue bajar el tiempo de Dani Álvarez, que en la primera pasada imprimió un ritmo frenético y marcó un 8.54.7, con lo cual estamos muy pendientes de la llegada del piloto de Caldas para ver si pega un triple salto y del último tramo, del último primero. Estamos ya con Miriam muy pendiente. De momento no la tenemos, pero no la pinchamos porque esperamos a los protagonistas. Ya está en situación la cámara de Miriam para recabar las entrevistas, con lo cual de momento vamos a mantener esa posición. Y ahí tenemos a Dani Álvarez, el piloto de Caldas, atacando y afrontando esta parte final del tramo en Mazaricos, 6º tramo del día, Rally Berberecho de Noia, segunda prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto que estamos viviendo aquí, que estamos viviendo en directo desde Noia, desde esta maravillosa localidad que se llena de público una vez al año para vivir el automovilismo deportivo de Galicia, que se convierte en la capital del motor en Galicia para este fin de semana, y que es el centro neurálgico del automovilismo deportivo de Galicia, donde se disputa, como digo, esta segunda prueba del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Y estamos muy pendientes del tiempo de el piloto de Caldas, de el piloto del 205 Rally, de el piloto que puede conseguir el liderato, Dani Álvarez, Adrián Vázquez Búa, con como digo, con el Peugeot 205 Rally, que marca un tiempo de 8.54.7, incluso
ha clavado el tiempo de la primera a la segunda pasada, ha marcado 8.54.7 en el tramo número 4, vuelve a marcar un 8.54.7 en el tramo número 6, quiero comparar las centésimas, 7.39 en el tramo número 4, 7.83 ligeramente superior en el tramo número 6, el mismo tiempo, 8.54.7 para Dani Álvarez, que como decimos, bueno, pues por escasas 87 milésimas no asalta el liderato de Marcos Rodríguez San Román, porque Marcos ha marcado 9.06.3, con lo cual resumimos para no volveros locos a todos. Pirelli AMF, tramo número 6, Scratch, mejor tiempo hasta el momento, Dani Álvarez, dorsal número 45, tiempo 8 minutos 54 segundos y 783 milésimas. Segundo mejor tiempo, Marcos Rodríguez San Román, 9 minutos 6 segundos y 3 décimas, a 11.5 de Dani Álvarez en este tramo. Tercero, Pampillón, 9.8.3, 9 minutos 8 segundos y 3 décimas, a 13.6 del Scratch de Dani Álvarez. Con esto y con todo conformamos la clasificación general hasta el momento dentro de la Pirelli AMF, que está liderada por el dorsal número 40, Marcos Rodríguez San Román, copilotado por Unai Conde. Invierten en estos 6 tramos un tiempo total de 34 minutos 10 segundos y 549 milésimas. El segundo clasificado después de 6 tramos cronometrados es el dorsal número 45, Dani Álvarez y Adrián Vázquez Búa, Peugeot 205 Rally. 87 milésimas separan al primero y al segundo. 87 milésimas es menos de una décima de segundo que están con las que están separados Marcos Rodríguez San Román y Dani Álvarez. Vaya espectáculo que nos está brindando y qué tarde nos depara todo esto. En la tercera posición, Pampillón, dorsal número 39, Juan Carlos Pampillón, que está a 15.7 de Marcos Rodríguez y a 15.6 de Dani Álvarez, con lo cual los 3 primeros clasificados en 15 segundos y medio, 15.7. Vaya lucha más bonita para estos 4 tramos que quedan para la tarde de hoy. Después está Javi Lariño cuarto a 36 de la cabeza, quinto Fran Pazos a 52.5, sexto Marco Lorenzo a 1.05, séptimo Pablo Sánchez a 2.45, octavo Carlos a 2.59 y noveno Juan Bautista Pombo, 4 minutos y 44 segundos de momento. Los pilotos de la AMF que están ahí peleando y luchando dentro de esta copa que ofrece músculo dentro del campeonato gallego de rallies de asfalto. Nosotros que estamos muy pendientes de la llegada al reagrupamiento de los primeros clasificados. ¿Por qué? Porque vamos a dar un salto y vamos a pedirle a nuestro equipo de realización que, aparte de las 2 ventanas de carreras que estamos viendo, puedan reducir un poquito el volumen de esos coches, puedan bajarlo un pelín cuando lleguen las entrevistas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar con los protagonistas de la prueba, con los protagonistas del rally y vamos a, bueno, pues interpelarles para saber qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo que va a pasar de aquí a que se ponga punto y seguido a la prueba, porque recordemos que dentro del itinerario horario que está previsto en este Rally Berberecho de Noia, después de estos 6 tramos cronometrados, están el parque de reagrupamiento en el que vamos a vivir ahora las entrevistas, el parque de asistencia que tendrá lugar a las 3:30 de la tarde y después para los tramos de la tarde tendremos la doble pasada al tramo Pavimentos Noia y también la doble pasada al tramo de Excavaciones Rodríguez para completar esos 10 tramos cronometrados.
Vale, perfecto. Bueno, estábamos aquí gestionando un poquito internamente la cuestión y vamos a hacer un pequeño cambio porque nos lo pide el guión y con el buen apunte técnico de nuestra compañera Miriam vamos a hacer un ajuste técnico que vamos a comunicar dentro de nuestra realización para que todo tenga un normal discurrir y podamos ver también el tramo de la tarde de la mejor manera posible. Si me dais un segundito, subimos el volumen de los coches y continuamos. ¿Sabes? ¿Estás con la familia ahí? Mira, 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 mira cómo vienes. Para poder ofrecer esta imagen de la mejor manera posible, vamos con lo que os digo, las entrevistas, y en cuanto entren dentro del parque de reagrupamiento, les vamos cada uno para testear un poquito pues qué es lo que está pasando y cómo está llevando cada uno de los pilotos los diferentes puntos de vista dentro de las situaciones de carrera, en cuanto al líder del campeonato R5, en cuanto a Paco Dorado, que está mostrando una mejor performance, digámoslo así, y en cuanto al resto de clasificados y clasificaciones, están a puntito ya de entrar dentro de ese parque cerrado, con lo cual, en cuanto tengan la hora de entrada, que debería ser en breves instantes, pues veremos, hablaremos y viviremos con los actuales protagonistas, los principales protagonistas, las conexiones, las entrevistas, y nosotros que daremos un salto desde el set de emisión en el que estamos aquí situados a esta parte lateral, unos metros más allí, donde bueno, pues está Miriam ya pertrechada con la cámara y con el micro para poder hablar con todos y que se vea todo de la mejor manera posible, que todo funcione como tiene que funcionar y que sobre todo escuchemos a los protagonistas, que es lo que queremos. Ahí tenemos en ese preview a Miriam perfectamente, con lo cual perfectamente situada. Le vamos a pedir a Miriam, que nos está escuchando, que mueva un pelín la cámara hacia su izquierda para que así podamos tener una perspectiva un poquito mejor. Corre ahí, no tanto, para que ahí perfecto, que yo creo un poquito menos quizás, para encuadrar perfectamente al coche que se va a situar ahí y a partir de ahí tener ese plano fijo fantástico que podamos hacer
y podamos transmitiros a todos. Recibimos comunicaciones internas de felicitaciones y agradecemos esas felicitaciones y también pedimos a estas personalidades que nos felicitan que si quieren pueden acercarse por la Barta y podemos charlar un poquito y bueno, pues desgranar también un poquito su visión de esta segunda prueba del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, este Rally Berberecho de Noia que estamos viviendo en directo aquí en Rally Streaming y que compaginado también con la emisión de emitimos.com, en la que estáis viendo dos coches ya, los vehículos que están rodando por esta sexta especial cronometrada a falta ya de la competencia dentro de los últimos 4 tramos del día para bajar el telón a esta segundo especial, a este segundo rally del campeonato gallego, que no es otro que, como digo, el rally Berberecho de Noia. Estamos muy pendientes de que los pilotos vuelvan, entren ya dentro del parque de agrupamiento, del parque de asistente, de este parque de la Barta. Ahora mismo veis en imagen al dorsal número 60 con el Peugeot 106 GTI, Kevin Rodríguez de la Santísima Trinidad y Cristina Otero, que son los que bajan el telón de la AMF. Muy pendientes también del volante FGA, muy pendientes también de Álvaro Castro Laíño, que hasta el momento era el que lideraba ese volante FGA después de la baja de Dani Anido ya en la jornada de ayer y como digo, estamos muy pendientes de que los primeros espadas, los primeros protagonistas lleguen a este parque de trabajo, a este parque de reagrupamiento previo al parque de trabajo de el rally y que podamos desde aquí pues recabar de primera mano y de manera más tranquila y más pausada a los protagonistas de la carrera. Ahí tenemos en imagen a Álvaro Castro Laíño, a Isidro Rey, los líderes del volante con ese característico, con ese en el que ya la temporada pasada rayaban a gran altura dentro del volante FGA, a puntito estuvieron de llevarse la promoción Soben Piloto 2022. Al final cayó del lado del Pontevedrés, cayó del lado de Alexis Vieitez, pero rayaron a gran altura, consiguieron varias victorias y sobre todo pues ofrecieron un bonito espectáculo y este año peleando por el mismo objetivo, el vencer en la PXP, aunque con un premio distinto, que es el premio de la participación en 2024 a bordo de un Renault Clio Rally 4 en el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Lo comentábamos antes, esa participación, ese vencedor de la promoción Soben Piloto 2023, en 2024 tendrá el placer de poder disfrutar una temporada entera dentro del Campeonato Gallego de Rallys a bordo de un Renault Clio Rally 4. Esa es la novedad dentro del el organigrama de la federación a la hora de tener esos premios para los jóvenes aquí en Galicia que se denominan, en el caso del volante FGA, promoción Soben Piloto. Pues yo creo que estamos a puntito ya, porque ya vemos en el control de stop al dorsal número 1 de poner en imagen al Citroën C3 World Rally Car. Vamos con la imagen del C3 porque ahora mismo lo importante está aquí en este parque de la Barta y en cuanto se sitúe el vehículo centramos la imagen y despedimos ya la imagen de carrera de nuestros compañeros. Movemos un poquito la cámara para poder situarnos y a partir de ahí esa es la imagen que vamos a tener, agradeciendo a nuestros compañeros cámaras que hayan trabajado encomiablemente dentro del tramo cronometrado. Les dejamos descansar porque a la tarde seguimos teniendo rally y nos vamos directamente a las entrevistas con los principales protagonistas de la prueba.
Bueno, y volvemos con la retransmisión y estamos con el líder, con Víctor. Bueno, yo quiero que nos cuentes, Víctor, un poco esta segunda carrera con el C3, qué estás descubriendo y cómo te estás encontrando, porque estás liderando con mano de hierro, eso está claro, pero queremos saber las sensaciones desde dentro. Positivas, é un gran coche, como digo sempre, e bueno, con pés de plomo, non cometer erros, e bueno, a verdade que vamos rápido, levantando donde non cometemos riesgos, e nada, disfrutando. Da la sensación de que todo parece muy claro, pero estamos viendo los que sabemos un poco de esto que Alberto está plantando batalla y está haciendo lo que puede para intentar ponerte las cosas difíciles. Sí, Alberto é un piloto que está a un nivel moi alto ahora mismo, a diferencias, a ver, son grandes, que estamos ahora un minuto, pero bueno, eu creo que nada, que non hai nada que demostrar a ele, e que cando collamos o Skoda vai haber guerra seguro. Esa es la siguiente pregunta. ¿Cruzaremos los dedos para verte en la tercera prueba del Gallego con este precioso coche o no tendremos esa suerte ya, Víctor? Claro, non sei, como hasta a última semana, como fago sempre, pois non sei, así que nada, primeiro terminar esta, ojalá siga todo así, que non cometa ningún error eu, que o coche non falle, e nada, disfrutar de, se pode, da victoria do rally que é o rally da casa. ¿Te sientes cómodo, te sientes a gusto? Tu padre también nos decía, a 20 kilómetros de los tramos tiene su casa y supongo que eso también es un sentimiento especial. Sí, bueno, a 7 kilómetros a salida deste tramo da miña casa, donde diante do meu centro médico, así que este podese dicir que é o rally da miña casa. Víctor, que vaya todo bien, a descansar un poquito y que haya mucha suerte para seguir disfrutando de tu equipo, de ti y tu velocidad en los tramos. Gracias. Bueno, pues las palabras del líder de la prueba de Víctor Senra y vamos con el segundo clasificado. No por el hecho de ser segundo es menos importante. Estamos con Alberto. Alberto, nos está gustando muchísimo las ganas que le estás poniendo porque sabedor de la diferencia que hay en de la diferencia de monturas, estás plantando cara, estás plantando batalla y están saliendo unas imágenes que estamos viendo de un Alberto Meira verdaderamente combativo. Sí, bueno, estamos intentando coger ritmo. El año pasado se corrió mucho, se tiene un ritmo bastante alto y bueno, lo que está claro que ayer le hizo algo de fuerza porque los tramos eran más ratoneros y bajando, pero ya lo sabía que en la Serra y en Mazarico son tramos de muchísima velocidad y que el World Rally Car ya sabemos que es casi 2 segundos por kilómetro más rápido que nuestro coche y tal como la aprete pues nos iba a coger diferencia, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos muy contentos del ritmo que tenemos, estamos manteniendo al margen a Paco, que el objetivo nuestro es el supercampeonato R5 y estar lo más arriba posible en general, ¿no? Y la verdad que muy contentos, el coche está funcionando muy bien y nos estamos pasando bien y divirtiéndonos. ¿Cómo estás encontrando a tus rivales? Porque da la sensación de que aparte del ritmo que imprimes, bueno, pues estás controlando ese supercampeonato R5 que, como decías tú muy bien, es el objetivo del equipo esta temporada. Sí, intentar seguir con ritmo, ¿no? Con un ritmo alto. Paco a la mínima que voy un poco más tranquilo de lo normal, ya se está acercando, está claro que ellos, tal como hagan más carreras, van a coger más ritmo y Paco, somos todos sabedores que es un piloto muy bueno y rápido y ahora lo que le falta es hacer kilómetros y kilómetros para tener unas guerras muy bonitas todos. Bueno, pues supongo que dentro del coche sin problemas, sin ningún contratiempo ni nada, esperamos que siga así y que podamos seguir disfrutando también de tu velocidad dentro de los 4 tramos que quedan. Sí, eso esperemos. Ahora los mecánicos, todo el equipo revisarán el coche, que esté todo ok y nada, a seguir por la tarde. A seguir bien, Alberto, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, pues Alberto Meira, segundo clasificado, verdadero protagonista también, y otro de los grandes protagonistas que nos gusta siempre tener, Paco Dorado. Aquí está el piloto lucense, que tiene casi, o nos da a nosotros la sensación, mejor cara que sensaciones. Bueno, no, la verdad que ahora en este bucle un poquito mejor, vamos adaptándonos mejor y bueno, ya estamos corriendo bastante y sobre todo la segunda pasada del primero ya estábamos ahí, o sea que bueno, contentos, bien. Estamos viendo los tiempos que ya estás, bueno, metiendo un poco más de presión a Alberto, que no da la sensación de que fuera cómodo, pero que sí estaba un poco distanciado de ti. ¿Te estás encontrando ya más cómodo? ¿Te estás encontrando mejor? Y ya hemos visto que le has superado en algún tramo y bueno,
esa es la idea, ¿no? Intentar presionarle un poco e intentar estar ahí con él. Sí, sí, la verdad que sí. A ver, Alberto está corriendo muy rápido, tiene un ritmo muy bueno del año pasado, yo creo, y todos lo decimos, ¿no? Que está yendo muy rápido, ¿no? Pero bueno, es verdad que nosotros tenemos que estar ahí con él cuanto antes y empezar a meterle un poco de presión, porque también es un tío que le gusta cometer errores, o sea que hay que estar ahí a la caída por si acaso. La última, Paco, ¿qué es lo que nos falta para ver a un Paco Dorado al 100%? ¿Dónde tenemos que poner el punto sobre la I para que Paco Dorado ofrezca una performance a la que estamos acostumbrados? Bueno, es un poco todo, ya sabes que al final es un conjunto de cosas, ¿no? Que tienes que estar muy confiado con el coche, o sea, parece que no, pero cuando acabamos un tramo a 8 a 9 de Alberto, por ejemplo, no es que vayamos despacio tampoco, desde fuera puede parecer que no, pero se va muy rápido ahí dentro y tiene que ir todo perfecto para poder estar por delante de ellos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora por la tarde, son 2 tramos chulos también, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, pues nosotros queremos insuflar esa inyección de optimismo para que las cosas salgan y te veamos cada vez más contento, más adaptado y sobre todo disfrutando más, porque cuando uno disfruta es cuando salen las cosas. Correcto. Muchas gracias por todo, como siempre. Gracias, Paco. Un saludo. Bueno, pues Paco Dorado, tercer clasificado del rally, también otro de los grandes protagonistas, y saltamos a otro de los protagonistas que en esta última especial ha dado un poco la de arena. Luis, no sé... ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, una salida de carretera, un pequeño escarceo, digámoslo así, que te ha hecho perder muchísimo, te ha hundido en la clasificación y da la sensación de que era un poco la que faltaba, ¿no? Sí, bueno, ayer tuvimos los problemas ese, pero hoy iba bien el coche, ningún problema, los interfonos funcionaban y es más un problema de adaptación mío y mi manera de conducir, de venir del Skoda a este coche, pues estoy aprendiendo, ¿no? Mucho con la data, estábamos poco a poco yendo más rápido y cogiendo confianza. Y justo una estupidez que he cometido de niño de primaria, pues una paella a 20 por hora, bueno, toqué un poquito el interior y tiré un poco de tierra y tiré un poquito de freno de mano para que entrara la trasera y con la mala suerte que empanzamos en una cuneta, pero empanzados, y no había cojones a sacar el coche, no había manera, entonces ya salí bueno, ya estaba llamado para cortar en el tramo y vinieron unos chavales que la verdad les debo una cerveza porque arrastraron el coche de culo, lo sacaron y acabamos el tramo. Perdimos 8 minutos. Bueno, nos queda únicamente coger y acabar el rally y para seguir cogiendo confianza en el coche, que realmente es lo que necesito. Luis, eso es lo que falta, un poco de confianza con el coche y sobre todo intentar buscar un ritmo mejor, ¿no? Para que todo se parezca a las prestaciones que estamos acostumbrados, Luis Vilariño. Sí, claro. A ver, es un coche muy distinto al Skoda, a lo que yo estoy acostumbrado, y no es que sea mejor ni peor, simplemente que es distinto. Y este coche hay que llevarlo de otra forma, y empecé llevándolo de la misma forma que el Skoda y pues no funciona, el coche no funciona. Entonces hay que llevarlo muy alto de vueltas, como los antiguos Kit Kats que se llevaban, y si no el coche no funciona. La amortiguación es diferente, entonces hasta que coja la confianza en los rebotes, pues sobre todo, pues me llevará un tiempo, pero aprovecharé toda la tarde para eso y en un par de rallies más, pues a ver si ya estamos a la altura de Paco. Bueno, pues que haya mucha suerte, que vaya todo muy bien, a descansar, a reponer fuerzas y ánimo para la tarde, que seguro que va a ir mucho mejor. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, Luis Vilariño, uno de los protagonistas que, bueno, pues en este caso no ha tenido la suerte deseada y ha perdido muchísimo tiempo. Y otro de los grandes protagonistas que nos gusta tener y que gracias a su colaboración, pues estamos aquí también retransmitiendo, es don Manuel Senra Camaño. Yo ya me refiero a ti, Manolo, como don Manuel Senra Camaño. Qué espectáculo nos ofrece siempre. Yo quiero que nos des un poquito, que nos cuentes un poquito las sensaciones de estos 6 tramos, los 2 de ayer, los de hoy, en un rally en el que te sientes en casa y en el que todo es cercanía y todo es, bueno, pues buenas sensaciones para ti. Por suposto que sí, eu dou sobre, pero bueno, non vai por mal. Vamos a ver, pois o primeiro tramo de onte, a verdad que para o noso coche é moi complicado, que hai moitas horquillas, en 2 km e pica 11 horquillas, e os tramos de hoxe eran un pouco máis rápidos, vos tamén son cerca da miña casa, pero non é porque eu paso por ali. Pero, bueno, sempre corres con outra maneira. De feito, estamos 10º na general, que estamos detrás dos R5 e N5, non podemos estar noutra posición. A verdade é que me sorprende estar aí, debíamos estar de 15 para atrás ou de 20, pero bueno, de momento estamos aí a ver se somos capaces de conservalo, que vamos ter abondo que facer.
Yo creo, Manolo, que la clasificación, cuando se trata de ti y de un coche como el que pilotas, es lo de menos. Yo creo que entiendo que estarás notando mucho también el calor de la gente, ¿no? El ánimo de la gente, que todo el mundo busca pues una foto contigo, una foto en tu coche, un poco pues esa tónica general de las pruebas a las que asistes, en las que siempre eres un gran protagonista de ellas. Por suposto que sí, eu creo que a xente, unha parte da xente bastante importante, ven aquí a ver o meu coche, a verme a min, porque como teño moitos anos, toda a vida, a xente disfruta máis ben co coche, comigo, bueno, eu dou o que podo, nada máis. Manolo, en cuanto a la técnica del vehículo, todo perfecto, ningún problema ni nada, y vamos a estos 4 tramos que quedan a seguir ofreciendo un espectáculo. Por suposto que sí, o coche nin mínimo problema, a verdade é que está se comportando moi ben. Esperemos que nos pola tarde nos comportemos como por a mañán, que así xa estaría satisfeito. Seguro que sí. Lo de Don lo tiene usted ganado de aquí hasta la eternidad. Manolo, gracias por atendernos, a descansar un poco y que vaya bien. Muchas gracias. Gracias a vos por poder difundir todo esto. Gracias, Manolo. Bueno, pues las opiniones de Don Manuel Senra Camaño, Historia Viva del Automovilismo de Galicia, y vamos con otros de los equipos protagonistas, con Javier Ramos y Alex Moure, el equipo de la LIN. Juntaros un poquito para salir en plano, y si os acercáis un poquito para aquí, mejor, así se os ve fantásticamente. Javier y Alex, bueno, toma de contacto en Noya, ¿cómo está saliendo la cosa? Bueno, a ver, la cosa pues al principio mal, ahora parece que, bueno, vamos rodando, que teníamos problemas de frenos, cambiamos pastillas y, bueno, pues ahora parece que el coche que ya empieza a frenar. Bueno, ¿qué nos puede esperar para la tarde? Bueno, pues a ver, la tarde hay 2 tramos a doble pasada, pues bueno, tramos complicados y bueno, a ver, hay que pasar por ellos y poco a poco, pues bueno, a ver, yo creo que la cabeza ya más o menos está decidida y quedará más o menos igual y bueno, pues ahí la lucha también de la Copa de la N5 y pues bueno, que yo creo que va a estar un rally bonito por la tarde. Alex, yo supongo que con un ojo puesto en lo que estamos, evidentemente, pero con la mente también, una parte de ella por lo menos puesta en la semana que viene. Sí, a ver, este é un test para nós, pouco a pouco imos mellorando cousas e tocándoas. De suspensión o coche non estaba adaptado aos tramos de aquí, porque viña de correr en Portugal, que a superficie é moi diferente. E, bueno, de pastillas tamén estábamos mal, entón onte pasámoslo mal, tivemos problemas de interfonos, casi me quedou afónico, Javier non me escoitábamos un ruido atronador, e xa ben no fixo, porque casi foi el solo, como quen di. E hoxe, bueno, nun primeiro bucle, pois nada, tivemos problemas, agora fomos mellor, que os tramos estaban máis sucios, e adaptándonos, a ver, a verdade é que, jolín, o coche cada paso mellor pola mao, e, bueno, aí seguiremos pola tarde en 2 tramos complicadillos. ¿Cuál es el que más os gusta para poder sentiros más cómodos de los que quedan por la tarde? A ver, calquera dos dous, son os dous de traballo, e, bueno, a ver, eu creo que calquera dos dous, Tambre é moi rápido, é bonito, pero hai que telo moi claro, e Lesende é un tramo bastante técnico e sucio, que, bueno, hai unha coincidencia que fai 20 anos hoxe que fui un jefe de tramo por primeira vez na miña vida e foi no tramo de Lesende, entón, bueno, por mira, correlo, ainda que sea no sentido contrario, pois é algo que non me imaginaba eu fai 20 anos, non? Entón, bueno, por mira, unha sorte poder estar aquí con Javier. Bueno, son 20 años, no de edad, sino de experiencia, y son para disfrutar y recordar. Que vaya todo muy bien, a descansar un poquito y fuerza para la tarde y mucho ánimo y mucha suerte. Venga, gracias. Gracias. Bueno, pues el equipo de la LIN que nos comenta sus cuestiones también, y otro de los que no nos cansamos de decir que está rayando siempre a grandísima altura es José Lamela y Néstor Casal, que también tiene su cuota. Vamos a encuadrarlos aquí en pantalla y hablar con ellos. Bueno, José, no nos cansamos de decir que la performance que estás mostrando, ya lo comentábamos antes en la retransmisión, en los años pasados con el DS3 y ahora estrenando este Skoda en tu segunda carrera, no es que ya no sorprendas a nadie, es que rayas a gran altura. Bueno, la verdad que a ver si solucionamos los problemas que venimos arrastrando ya desde el final del Rally de La Coruña, que bueno, el coche no estaba acelerando muy bien, se queda y tal. Ayer en el primer tramo ya dio bastante problema, pero bueno, a ver si vamos siendo capaces de solucionar el problema para poder estar más cerca de cabeza y bueno, coger ritmo con el coche. Bueno, el ritmo que estás manteniendo indudablemente está haciéndote pelear por las primeras posiciones. Estás ahí con Jorge en una lucha tuya mía en la que os separan poco más de 10 segundos. No, ahora mismo creo que estamos a 8, ¿no? Ahora estamos a 8, le recortamos ahora en este último. Y bueno, a ver cómo va yendo la tarde y poco a poco. Pero bueno, sin asumir riesgos, que no es lo que toca de momento. ¿Cómo os estáis encontrando con este Skoda N5, Néstor?
Pues la verdad que bastante cómodo, es bastante más fácil de conducir que el DS, creo. Y creo que tenemos buen ritmo, salvo los fallos, tenemos buen ritmo. ¿Y qué nos puede esperar para los tramos de la tarde? Dos características de tramos diferentes, uno rápido, otro más complicado, más sucio. ¿Dónde podemos sacar la quinta esencia del Skoda? Vamos a sacar la quinta esencia en el mismo sitio que la va a sacar Jorge, sí, que queda una tarde entretenida. Bueno, chicos, pues yo quiero agradeceros la performance que estáis mostrando, desearos mucha suerte para lo que queda de rally, que sigamos disfrutando con vosotros y que estéis ahí siempre peleando por los primeros puestos, que nos gusta veros ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues José Lamela y Néstor Casal, y más protagonistas dentro de los becados de la Federación Gallega de Automovilismo. Pues Alexis y Cristian, que nos gusta siempre verlos sonreír, y tenemos que decir que la performance que está mostrando también pues es muy buena. Alexis, muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal os estáis encontrando? ¿Qué tal? Pues la verdad que bastante bien, bastante cómodos ahora en las segundas pasadas, sobre todo, porque ayer sí lo hicimos bien, pero íbamos muy inestables y un poco inseguros, la verdad, con los reglajes del coche, y hoy a la mañana nos cambiaron un poquito los reglajes y bueno, faltaba cogerle un poquito la mano y la confianza otra vez, y por eso a lo mejor salimos un poco más cautelosos, pero ahora creo que más o menos ya estamos a un ritmo bien, bueno, sin asumir muchos riesgos, la verdad, porque no nos metimos en ningún lío, más que una frenada que nos pasamos un pelín, pero bien, muy contentos y pues nada, a ver ahora de cara a la tarde, ojalá hacerlo igual. 20 segundos de diferencia con la cabeza. ¿Es mucho? ¿Poco? ¿Es asumible? Vamos a intentar pelear por buscar esa primera posición que dé un pasito más, que suba un escalón más dentro de tu progresión, y de que todo el mundo tiene que entender que es tu segunda carrera con un N5. A ver, yo pienso que 20 segundos no son mucho, ¿no? Falta mitad de rally, al final bien se ve que hay entramos que tanto te meten 7, 8 como te meten 13, como puedes cometer algún error, puedes pinchar, pueden pasar muchas cosas, ¿no? No es que sea una exageración, pero bueno, creo que los tres, tanto yo, Lamela y Jorge, creo que estamos andando a un ritmo ahora un poco elevado y bastante igualados, ¿no? Ya vimos que estamos ahí entre 4, 2, 3 segundos, entonces es muy complicado remontar esos 20, pero bueno, queda mitad de rally, no creo que sea mi lucha en mi segundo rally intentar ganar aquí, pero intentaremos estar lo más cerca posible para seguir aprendiendo y Dios dirá. Y yo quiero preguntarte, Cristian, venías de competir en la MF, llevas ya carrera y media dentro de un N5, ¿cuáles son tus sensaciones? ¿Cómo te estás encontrando con Alexis, piloto nuevo, coche nuevo, carrera y media? Cuéntanos un poquito desde dentro cómo estás viviendo todas esas novedades. A ver, Coruña fue un poco complicado, no lo vamos a negar, fue un cambio radical, Alexis nuevo, yo nuevo en el coche, lo llevamos como pudimos, pero aquí yo creo que estamos cómodos, ya volvemos a ser nosotros, en Enlaces estamos todo el día de risas y creo que bien, muy bien, para ser el segundo rally muy bien. Bueno, ¿y qué nos puede deparar esta tarde? 4 tramos a doble pasada, Les de Tambre, 2 tramos distintos, uno es rápido, hay que tenerlo claro, hay que ir enfilado, el otro con las suciedades y demás, hay que estar también muy pendiente de no cometer un error. ¿Qué nos puede deparar esta tarde para vuestro equipo? Hombre, yo creo que tenemos que ser estrategas, ir con la mente fría y acabar el rally. ¿Que tenemos algo dentro que queremos correr? Sí, pero creo que es nuestra segunda carrera y tenemos que llegar a la meta para hacer kilómetros y poder atacar más adelante. Bueno, pues mejor reflexión no puede haber. Alexis, Cristian, gracias por todo lo que nos dais, todo lo que nos ofrecéis, gracias por atendernos aquí, y a descansar un poquito, a comer algo, y fuerza para la tarde, que queremos seguiros viendo ahí, a tope de power, como suele decir. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Mac. Gracias a los becados de la Federación Gallega de Automovilismo, los vencedores de la promoción Joven Piloto 2023 y otros de los becados de la Federación Gallega de Automovilismo, en este caso como vencedores de la MF la temporada pasada, son Marcos Maceiras y Sergio Iglesias, que ya están aquí. Y bueno, pues queremos hablar un poquito con ellos también. Marcos, Sergio, muy buenas. Contándonos un pouco, como os estáis encontrando? Ahora moito mellor, en Coruña non íbamos moi cómodos aí co reglajes do coche, onte tampouco, e parece que demos co fallo, agora o coche cambiou completamente e agora hai que adaptarse. Pasa que non se pode dar un golpe porque nos fundiría a temporada, con calma e disfrutar o coche. ¿Dónde estaba ese problema que no te hacía ir cómodo? ¿Dónde se encontraba ese reglaje o esa cosa que ahora sí parece ser que habéis encontrado que os
elimina esa problemática de estar todo el día pendiente de que no vas cómodo y no poder mostrar lo que realmente lleváis dentro? Pois, bueno, supuestamente, é que eu como non controlo nada nestes coches e tal, o coche estaba alineado a cero de atrás, supuestamente vai así, pero eu non iba nada cómodo con el, marchábame moitísimo nas curvas, trompeamos unha che de veces, resulta cerrámoslo un pelo de atrás e agora vai perfecto, perfecto. Bueno, pues mira, un toque, un reglaje pequeño que hace que vayas cómodo. Sergio, yo quiero preguntarte también, como debutante en estos coches, se lo decía Cristian, ¿cuáles son las sensaciones? Porque seguramente al no ir cómodo, bueno, pues no se podrá mostrar la mejor performance de vosotros, pero quiero preguntarte por las sensaciones del asiento de la derecha en un coche al que no estabas acostumbrado y que llevas carrera y media. Unha animalada. O coche é unha pasada, mola moito. E, home, antes sí, mentre Marcos tampouco iba cómodo, sabes que nas zonas que se iba a mover xe ibas con moito ollo, entonces agora mellor, agora disfrutamos, polo menos agora a mañán disfrutámoslo, vámoslo pasando ben e tranquilos, sin tulear. Por la tarde nos quedan 2 tramos, se lo digo a todos, diferentes, uno rápido, otro más sucio. ¿Qué podemos esperar aquí? Calma. Seguir na mesma tónica, facer kilómetros, adaptarse ao coche e acabar, que é o importante. Ese es el objetivo. Bueno, pues os dejamos que vayáis a descansar. Deseamos que esa comodidad que parece que habéis encontrado se transmita ya en un poco más de tranquilidad dentro del coche, dentro de los tramos, que podáis mostrar la calidad que tenéis dentro, que por algo estáis aquí, por haber hecho una temporada pasada espectacular, y que a partir de aquí todo sean buenas noticias, que lo que queda de rally sirva para, a modo de test, poder acostumbraros a una buena sensación y que ya en el Mariñel Lucense pues todo sea poner el punto sobre la I que Marcos y Sergio sabéis poner perfectamente. El punto sobre la I no lo vamos a poner en toda la temporada, me parece. Si no fuera por la franquicia, igual sí, pero así no creo. Disfrutar toda la temporada del coche, que no rompa y no dar un golpe y fuera, disfrutarlo. Es lo que vamos a hacer. Bueno, pues ese es el objetivo de un premio, disfrutarlo. Esperemos que ahora con las sensaciones mejores podáis empezar a disfrutar ya. Ya empezamos a disfrutarlo. Enhorabuena, que vaya todo muy bien. Gracias por atendernos. Gracias. Bueno, pues los becados de la Federación Gallega de Automovilismo, que también tienen ese punto de cambio de reglaje que hace que, bueno, pues esa dificultad de poder ir cómodos no les permita mostrar el mejor rendimiento posible. Y ya tenemos a los siguientes invitados que sí están mostrando un rendimiento óptimo en la competición y lideran la N5, cuartos de la general. Jorge, tengo que decirlo, todo son buenas noticias. Sí, de momento sí, todo buenas noticias. Ya se solucionaron los problemas de Coruña del otro día, que había un problema con el diferencial y ahora ya es conducible el coche y bueno, ahora adaptarse a él, que es realmente lo que teníamos que haber hecho en Coruña, pero bien, ahora que muy cómodos desde el primer momento y eso es lo importante. Cuando encontremos una situación que nos permita exprimirnos al 100%, ¿podremos aumentar un poquito más el nivel o este es el sitio del N5 con respecto a los Rally 2? Sí, este es el nivel, es este porque estamos corriendo mucho al mismo tiempo y yo creo que poco más hay que hacer, porque al final yo que también creo que son coches que si le exigimos mucho pueden dar más problemas, entonces al final hay que coger la balanza de las prestaciones, pero al mismo tiempo siendo un poco dócil con la conducción para que el coche aguante, ¿no? Entonces yo creo que al nivel de Rally 2 nunca va a estar. Vamos a estar, pues eso, cuando los pequeños problemas que pueden tener nuestros rivales con un Rally 2, pues si no del resto, nuestro puesto es siempre detrás de los punteros y bueno, ganando a lo mejor a los 208 como aquí, ¿no? Que aún van cogiendo ritmo y tal, pero bueno, yo creo que estamos un pasito por detrás. Bueno, y Miriam, quiero preguntarte, el año pasado campeona de la Copa de España de copilotos, rayando a gran nivel, quiero preguntarte por el nivel de exigencia de estos coches. ¿Lo notas realmente con respecto al Skoda o al ritmo al que vais la exigencia siempre es máxima y da igual que vayas en un N5 o un R5, tienes que ir con 1000 ojos puestos en todo? La verdad es que, si te soy sincera, no notas esa diferencia de un coche a otro. Se puede notar más a lo mejor la velocidad de unos metros largos o etcétera, pero lo que es el paso por curva y cantar las curvas seguidas se te acumulan igual, digámoslo así. Entonces nada, creo que a ese nivel de copilotaje es más o menos muy parecido, entonces el nivel está guay.
Bueno, y supongo que dentro del objetivo que os habéis marcado con un N5, estáis donde queríais estar, ¿no? Carrera y media con un N5 después de venir de un Rally 2, hay que adaptarse también, pero estáis mostrando ya pues el nivel que tenéis dentro y que os permite estar liderando la Gara N5 y la Top 10B, que también pues es vuestro objetivo de temporada. Claro, por supuesto. Nuestro objetivo era intentar estar ahí en lo más alto, aunque como bien dice Jorge, bueno, esa valentía quizá ya no la tenga tanto, esa ansiedad de correr como si tuviese 25 años, pero bueno, su experiencia queda claro que la tiene y que lo demuestra y que lucha por correr. Así que nada, pues a disfrutar y si se puede ganar, pues ya ves, pues eso que nos llevamos. Jorge, te estamos haciendo mayor entre todos y no eres tan mayor como lo pintan. Sí, sí, los años pesan. Yo en nada ya cumplo 44 tacos y se nota que yo en esos tramos noto dónde me cae el tiempo y la valentía de cuando tienes 20 y algo años se nota y es normal, yo ya pasé por ella. Quizás a lo mejor los pasos de antes eran más difíciles, ¿no? Llegábamos más tarde a todos estos supercoches que tenemos ahora, pero normal, son las épocas, al final es así, hay que asumirlo. Y hay que intentar lucharlo, que es lo que queremos, realmente. O sea, queremos esta lucha y realmente queremos que sea así, bonita, ¿no? De tú a tú y de segundos. No queremos no queremos ganar porque uno pinchó, el otro tal, o otro me gana a mí porque pinchas. No, queremos, tanto yo imagino que mis rivales igual, estas luchas que al final son a lo que venimos aquí, a estas batallitas. Que tengo que decir que a mí me gusta que tenga esa cabeza, ¿eh? No. Yo creo que tampoco montaría con 9.25. Es que iba a deciros yo, si vas a cumplir 44, ¿qué haremos los demás? La edad es experiencia y la valentía es inconsciencia, con lo cual las carreras se disfrutan de otra manera y hay que regular de todo un poco, de inconsciencia y de experiencia también. Sí, está claro que tiene que ser una mezcla, pero bueno, a inconsciente está claro que somos todos un poquito, todos, desde el primero al último. Pero bueno, esas zonas donde seguramente cuando tienes esa edad, esa chispilla, no levantas y nosotros... voy a asegurar un poquito. Y al final no notas en el crono, ¿no? Que a lo mejor ibas a un ritmo muy bueno, aseguraste en 5 zonas que ellos no aseguran y dices tú, joder, pues, ¿sabes? Lo notas. Y al final, bueno, es lo bonito de esto. Bueno, chicos, a descansar un poquito, enhorabuena y a seguir así, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Bien. Bueno, pues el líder de la N5, cuartos del rally y los siguientes, los que hasta el último tramo eran líderes de la Top 10C, Manu Souto y Laila Porta, a ver si nos cogen el plano, Manu, porque Manu, si no... sí, bueno, te lo dejan para que te puedas sentar, sobre todo te lo pueden dejar. Bueno, Manu, Laila, rayando a gran altura durante el día de ayer, durante el día de hoy, y resulta que tenemos a un David Rivas súper combativo que en el último tramo fue rascando y os apeó del liderato en el último tramo, en este sexta especial del día. Sí, a verdade que viña apretando xa. Eu, a ver, teño uns problemiñas cos frenos e encontrei o ritmo de non castigalos moito e tal, tampouco podía arriesgar moito, sabes? O rally é largo e agora pola tarde queda moito rally. E tuve un par de sustos xa no tramo da serra e dixen eu, igual me interesa máis aguantar, conservar un pouco, el ben fuerte, vais adaptando o coche e agora viñame recortando. No tramo de Mazarico xa non tiña moito que facer porque un tramo de potencia e velocidade, sabes, non dá máis. Eu aí a verdade que non daba máis. De feito, pareceume que fora un pouco máis rápido e nada. E incluso fixen un segundo peor, non había moito máis para ondir. E no da serra sí que un pouco mellor, pero tampouco era cuestión de asumir riesgos, que levei un susto antes bastante tal e non dá. A ver se solucionamos o tema dos problemas de frenos e nada. A ver que nos depara a tarde. Eso te iba a preguntar, ¿qué nos depara la tarde? Dos tramos distintos, uno rápido, otro más sucio, más lento, más complicado. ¿Dónde va a estar la clave para intentar rascarla ahí unos segunditos a David? Non sei, eu realmente son tramos moi diferentes ao que corremos pola mañán, son máis de, por decirlo así, de volantista, non son tramos rápidos, teñen moitas trampas, eu penso que a clave vai ser non picar, porque hai moitas trampas e penso que eu vou manter o ritmo que teño e eso, ás veces hai que pensar un pouco que a cabeza non no resultado e non sei, non quero picar porque había moito donde, a ver, intentarei correr o que poida, está claro,
pero non sei, a ver, no primeiro intentarei atacar un pouco a ver como sigue el de ritmo e a ver onde dou estado eu, porque tampouco, sabes, non sei como vai. Ahora intentaremos mirar o tema dos frenos, non sei como vai ir. Se mellora, pois igual me pode permitir arriesgar un poquinho máis, pero ahora mismo non podía. En principio, nadar y guardar la ropa, Laila. Cuarta carrera con el Citroën. ¿Cómo te estás encontrando? Muy bien, muy bien. Cando empezamos pola mañá, sí que como tiñamos os problemas dos frenos, sí que iba un pouco con dudas. Claro, despois na segunda sección sí que mellora. Ahora pasei no pipa. Bueno, seguramente tendremos que poner el punto sobre la I aquí a Manu para que no se nos relaje y aunque al final no consigamos atacar ese primer puesto, sí salgamos de aquí líderes de la Copa. Bueno, sí. A min agora pola tarde gústame máis eses tramos. Para mí son os mellores. Supoño que se saldrá ben. Bueno, pues suerte, chicos, os dejamos descansar, os felicitamos por el gran papel y os animamos a que sigáis ahí dando caña. Vale, moitas gracias. Gracias. Gracias, Manu y Laila. Hasta el último tramo, los líderes de la Top 10C, y el liderato de la Top 10C viene de manos de David Rivas y de Diego Vázquez, que tenemos que decir, en Coruña tuvieron la de cal y ahora están dando la de arena con un coche nuevo para ellos, al que hay que adaptarse. Nos comentabas ayer la dirección, los frenos, bueno, un poquito de todo, pero por mucha adaptación que hay que hacer, la combatividad de David Rivas no se pierde nunca. Has arrancado el liderato en este sexto tramo y hablábamos en la retransmisión de que puede ser un golpe de efecto para los tramos de la tarde. Sí, a ver, los tramos de la tarde, bueno, son tramos que tampoco conozco, estos los corrí más o menos con sus variantes, y bueno, a ver si intentamos aguantar, que es un poco eso, que acostumbrarse a la dirección del coche, al paso por curva que tiene, que es la hostia, y bueno, poco a poco, pues yo creo que podemos hacer un buen rally, a ver, con cabeza por la tarde y nada más. ¿Qué vamos a buscar por la tarde? Intentar asegurar esa victoria, sumar unos puntos que nos permitan al final de año pues obtener el resultado deseado. ¿Dónde tenemos que poner el objetivo en estos tramos de la tarde, que están bastante diferenciados? Uno rápido, otro sucio. ¿Dónde está la clave aquí en la tarde? Yo creo que en aguantar, ahora mismo nos pusimos primeros, yo creo que intentar aguantar y intentar ni cortar pinos ni tirar casas viejas, y con eso yo creo que vamos sobrados. Bueno, con el ánimo, eso sin duda, sin perderlo. Diego, ¿cómo te estás encontrando con David? Supongo que, bueno, pues bien cómodos y además pues manteniendo ya ese ritmo que os permitió acceder al liderato. Sí, bien, acostumbrándome a las notas poco a poco, que, bueno, cambian, siempre hay que adaptarse y nada, cada tramo mejor y cogiendo ritmo, la verdad es que cómodos y pasándolo bien, que al final es como salen las cosas. Eso es lo importante, sentirse cómodos para que las cosas salgan. Supongo que los tramos de la tarde también hay que encontrar ese feeling, ¿no? El no perder esa comodidad para no cometer ningún error, ningún despiste que te haga comerte otro cero, que al final eso pueda pesar a final de año para los resultados de David. Sí, claro, hay que buscar el ritmo ese sin pasarse, que es complicado, pero bueno, a ver, de menos a más y tramo a tramo y a ver cómo va yendo la cosa tramo a tramo. Bueno, pues os dejamos descansar. Gracias por atendernos y por el espectáculo que estáis brindando, porque estamos vibrando también con vosotros en la Copa y estáis dándole una emoción que nos está haciendo disfrutar a nosotros y a todos los espectadores. Enhorabuena, a descansar y a seguir así. Gracias a vosotros, como siempre. Gracias. Gracias. Bueno, pues David Rivas y Diego Vázquez, los líderes de la Copa Top 10C, y vamos a hablar con el hombre del calor, con el hombre de Internor, Javi Sueiro. ¿Cómo estás? Señor. ¿Cómo estáis? Bueno, quiero testar un poquito ¿cuál es tu valoración después de 6 tramos del rally? ¿Cómo te estás encontrando? Bueno, pois a verdade, cómodo, bueno, estou aquí co piloto novo, adaptándome a él, moi cómodo, tramos bonitos, espectaculares, o rally moi ben, non están fallando, nada, o tema é adaptarnos a estar pouco a pouco máis, para estar no rally de Pontevedra, a tope, para estar con eles. ¿Cómo se lleva esa inactividad después de la temporada pasada, dejar de correr tanto tiempo, esta temporada que empezó tarde, ahora está muy comprimida, con las ocupaciones personales siempre pues hay que rascar tiempo de donde sea para hacerlo bien, y después te presentas aquí y resulta que hay que ganar, hay que competir y hay que hacerlo al 200%? Pois a verdade é que pasamos mal, porque pasamos cada sudado macho que este hostia, pero do resto moi ben. A verdade que adaptándonos,
E a ver, de menos a máis, que foi o que falei con ele ao principio, vamos a intentar ir de menos a máis, non cometer errores, pouco a pouco collendo o ritmo de carreira, adaptándonos, non queda outra. Y el Copi, ¿cómo te estás adaptando? ¿Cómo están siendo las cosas con Javi dentro de un Citroën Saxo que verdaderamente es un artefacto? Desde fuera da gusto verlo pasar. Moi bravo, o coche moi bravo, nada que ver como montar nada, pasando kilómetros e adaptándome ao coche tamén, isto traje máis metros. E nada, hai que ir un pouco máis rápido fuera, adaptarse. ¿Dónde vamos a poner el punto sobre la I en los tramos de la tarde, que son diferenciados y son importantes también para conseguir llegar aquí al final de rally? Bueno, depende, a mí, por exemplo, gusta máis o primeiro tramo, o segundo non me gusta tanto, ao mellor a tarde ao que corre igual xa me gusta, non sei, depende. Vamos ver como vai a cousa, non temos que pillar puntos arriba de ningún asís, vamos a pasarlo ben e nada, traer o coche a noite para aquí que é o importante. Desde luego que sí, y sobre todo la climatología que estás respetando para tener un rally más cómodo, Javi. Claro, sobre todo importa, porque xa non é por nós, é polos aficionados, porque realmente nos tramos vise Mazaricos ahora, que eso era impresionante, estabas ali no salto aquelo, eso dá gusto chegar, xa non para nós, é dicir, realmente nós ves aquilo todo e diste, joder, isto xa volve a ser un pouquiño as carreiras do que eran antes, que é o que estaba faltando nas carreiras, que xente que, público que faltaba, cada día faltaba menos. Desde luego que sí, pues gracias al calor de Internor vamos a tener las imágenes, estamos dando las imágenes en Mazaricos y las podréis ver cuando pase el rally, podréis ver vuestro paso por Mazaricos con toda la gente por allí, como lo veis desde dentro pero desde fuera. Bueno, gracias por vuestro apoyo. Y muchas gracias a vosotros por el trabajo que estáis haciendo, que esto es un 10. Bueno. No hay más que decir. Sin vosotros sería imposible. Gracias. Venga, nada, gracias. Gracias, suerte, que vaya bien. Bueno, pues Javi Sueiro y su Copi que, bueno, pues están haciendo un rally de adaptación también y nosotros tenemos que decir adiós, tenemos que despedir la retransmisión porque no podemos estar demasiado tiempo aquí, necesitamos rehabituallarnos también, reponer fuerzas y sobre todo estar preparados para los tramos de la tarde, que sí, que vamos a tener tramos en directo, que vamos a disfrutar, a seguir disfrutando de la segunda prueba puntuable que es el Rally Berberecho de Noia, que estamos transmitiendo aquí en directo desde nuestro canal de YouTube de Rally Streaming, desde el canal de YouTube de emitimos.com y que os estamos llevando a todos vuestros dispositivos móviles, smartphone, tablets o smart TVs. Os animamos a que compartáis nuestro contenido, os animamos a que sigáis disfrutando de los rallies en directo con esta retransmisión. Agradecemos mucho a los patrocinadores que hacen posible que estemos aquí contando todo lo que está pasando en la segunda prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Rallys y os emplazamos a que por la tarde sigáis disfrutando del rally en directo a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por seguir a Rally Streaming y por estar pendientes de todo lo que contamos y por la tarde tendremos más rally de Noia desde aquí, desde el centro neurálgico, desde el Parque de la Barza, donde os dejamos con esta maravillosa estampa, la del líder, la del Citroën C3 World Rally Car de Víctor Senra y David Vázquez.